Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, damos comienzo a la segunda parte del segundo día del cuarto Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur, con muchísima alegría, porque lo estamos transitando llenos de reflexión, de compartir con colegas, de seguir pensando y pensándonos en las instituciones educativas, desde la provincia de Tierra del Fuego y para todo el país, y con lo que nos permite la tecnología, ¿no? Que es poder expandir los límites y trascender en las cuestiones geográficas. Así que vamos a dar comienzo a la tarde de este segundo día con una inmensa alegría de recibir con nosotros a Graciela Frigerio. Siempre es muy grato recibir a Graciela, y la verdad es que hemos tenido el privilegio en esta provincia de tenerla en varias oportunidades, y bueno, y cómo no iba a ser parte del cuarto Congreso de Educación y de Inclusión desde el Sur. A mí me va a tocar la parte más formal, que prometo hacerla lo más corta posible, porque no quiero incomodar a Graciela, pero me parece que es necesario y que todos quienes nos ven y nos escuchan van a disfrutar con esta presentación formal también. Bueno, Graciela Frigerio es educadora, investigadora, egresada de la Universidad de Buenos Aires, doctora en educación por la Universidad de París V. Actualmente es directora del doctorado en educación en la Universidad Nacional del Litoral, profesora invitada de distintas universidades, institutos de formación docente, centros de formación docente, escuelas y organizaciones argentinas y extranjeras. Coordina con Daniel Korinfeld los Ateneos del Pensamiento Clínico sobre las instituciones y los oficios del lazo. Es autora de numerosas publicaciones que abordan las infancias, las relaciones entre generaciones, las instituciones y las tareas de educar, cuidar y curar. En los últimos años ha desarrollado andamiajes conceptuales para pensar los lazos, los oficios del lazo, desde una perspectiva multidisciplinar. Y podemos seguir diciendo muchas cosas más de Graciela, pero me parece que le voy a dar la palabra a mi compañero, a Gustavo Gali, para que pueda continuar en esta presentación. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Simplemente también darle la bienvenida a Graciela al Congreso. Con Graciela estuvimos hablando en la previa a esta conferencia varias veces, donde pensábamos juntos el tema a poder compartir, a poder charlar. Todos sabemos que siempre es un placer escucharla, también leerla. Digo, ¿quién no ha leído a Graciela en la formación docente, en los institutos? Nos hemos formado junto con Graciela en perspectiva de lo institucional, en cuestiones que tienen que ver, como bien decía recién Eugenia, cuestiones que tienen que ver con el lazo social, con las generaciones, pero sobre todo hoy, o en este tiempo, queremos que Graciela nos ayude a pensar cómo vamos saliendo, ¿sí? Cómo vamos saliendo en estos tiempos, y a nivel también desde una perspectiva institucional, de este momento excepcional, de este momento distinto que hemos vivido, y que aún seguimos viviendo y que vamos a seguir viviendo también, respecto de la pandemia. Y es así que, con un nivel quizás de poesía, de metáfora, de delicadeza también, Graciela nos propone para esta tarde poder pensar, ¿sí?, en esta conferencia, el renovar el aire y renovar el tiempo, ¿no? Así que con
pero con muchísimo placer, con muchísimo gusto y con mucha expectativa, dejamos en manos de Graciela este espacio y como siempre las y los invitamos a hacer comentarios en el Facebook del Ministerio de Educación, comentarios, reflexiones, preguntas, para que después podamos tener un espacio de diálogo con Graciela. Graciela, muchísimas gracias por tu generosidad, por haber dicho que sí a esta convocatoria, a esta invitación, y te escuchamos. Bueno, en principio, mil gracias a ustedes por la invitación, a todos los que se acercaron o se acercarán para compartir este rato. Para mí de verdad es un honor, un desafío, y después de haber dicho que sea la invitación, no les voy a ocultar que me agarró una enorme preocupación, tanto más que, como señalaba Gustavo, convinimos un título que es capaz de despertar unas expectativas que a lo mejor no estamos en condiciones de satisfacer. Así que bueno, nada, voy a intentar algo, voy a intentar compartir con ustedes algunas cosas. Lo voy a hacer, si bien tengo las cosas preparadas, los libros, las notas, los apuntes, pero voy a hacer intentando proponerles un estilo de conversación, ¿sí? Y para lo cual voy a ir pasando por distintos momentos. Ustedes saben, porque como bien decía Eugenia, he visitado muchas veces, me han invitado muchas veces en la provincia, que cuando converso suelo utilizar un tono enfático y siempre pido que el énfasis no sea traducido por así una verdad de la que carezco. Quiero empezar justamente por este punto haciendo como algunas aclaraciones. Una es una posición personal en la que me encuentro. Tiene algo que ver con lo que señalaba Gustavo, y esa posición personal digamos, se instala en unos modos elegidos para hoy, y después opté por como 3 momentos para pensar, acompañada o sostenida quizás, y la cuestión del sostenimiento no está fuera del tema que nos convoca, por algo de un pensamiento poético, por la sociología clínica y por algunos aportes del psicoanálisis. Por supuesto, la posición tiene que ver justamente con esto que les señalaba. Es una opción que una psicoanalista que ustedes recordarán, se llamaba Pierre Olagnier, escribe hace muchos años, en uno de sus artículos, le pone como título Saber o certeza. Y ella inicia, ¿no? Poniendo el acento en el o saber o certeza, insistiendo en que saber exige que se renuncie a la certeza de lo sabido. Quizás en este momento tan particular, en este momento que hace época, y quiero recordarles que época es una palabra muy próxima al acontecimiento, es decir, época es algo que viene a marcar un antes y un después, que señala una puesta en suspenso, una interrupción. Y creo que podríamos coincidir, no me importa que hagamos consenso, pero creo que podríamos coincidir que estamos frente a una época. Algo marcó, algo interrumpió, algo marca un antes y un después. Esto que está pasando, que nos está aconteciendo, podríamos hipotetizar que tiene quizás un alto potencial traumático, es decir, que va a producir unos efectos subjetivos, singulares y sociales, acerca de los cuales todavía no sabemos nada, solo tenemos hipótesis. Pero entonces opto por, digamos, buscar saber. Buscar saber es instalarse en una posición que va a discutir la voluntad de ignorar y que también va a denunciar todas las tentaciones epocales, voy a permitirme hipotetizar que existen, de inculcar ignorancia. Inculcar ignorancia es una noción que propone Orsenat en un bellísimo texto. ¿Cómo sostener una posición digamos, que dé cuenta de manera oblicua, de manera indirecta? Y hoy comentábamos justamente ese carácter así oblicuo de los árboles en la provincia, ¿no? Es decir, aquello que no puede, no puede ni tendría sentido, ¿no? Adoptar esa falsa economía de la línea recta, oblicuamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantenernos renunciando a la certeza en la búsqueda de saberes?
quizás recuperando dos estilos de trabajo. Uno sería lo que podríamos llamar un movimiento de enigmatización, enigmatizar. O si quieren en portugués, que me gusta muchísimo cómo suena el verbo, enigmando, ¿no? Es decir, reponiendo la cuestión de aquello que justamente motoriza el saber, pero lo motoriza porque no obtura la incertidumbre. Ustedes saben, incertidumbre es una palabra que se volvió sinónimo de angustia, y algunos la enuncian como si fuera una novedad. La incertidumbre es lo propio del humano desde el origen de los tiempos y los comienzos de la hominización. Entonces decimos una posición que proponga el enigmatizar o el enigmar. Esto significaría adoptar una posición crítica, no de los criticones, sino crítica al modo en que Foucault podría proponernos la crítica. Foucault nos sugiere que la crítica es andar preguntándose acerca de cómo se nos volvió natural lo que de natural no tiene nada, ¿no? Es decir, es una posición de interrogación y a su modo es una forma de interrumpir aquello que podría deslizarse hacia la voluntad de ignorar o la tentación de inculcar ignorancia. Desde esta posición, por supuesto, esta posición nos obliga a ciertos modos del hablar. Podríamos decir un modo del hablar para que elegimos la versión borrador. Versión borrador a la manera que Vircano lo propone en un precioso libro, donde ella afirma un borrador, escribir en borrador, y es lo que he hecho para preparar esto, es hacer algo como quien sabe que solo se puede decir en la precariedad de lo que está en desobra. En desobra, podríamos decir desnaturalizando, desfamiliarizando, introduciendo esa dimensión de la pregunta acerca de cómo algo que no tiene nada de natural se nos naturaliza. Un borrador es algo que no es definitivo, que renuncia a las certezas, que no pretende tenerlas. Estamos acá en un punto, ustedes ven, he introducido la palabra renunciar. Parecería que para poder saber algo hay que renunciar a unas cosas. Esta idea me lleva a decir, mire, voy a intentar, y le pedí tanto a Gustavo como a Eugenia que me interrumpan previamente al intercambio que tengamos, que me digan si no se entiende nada, si tengo que volver para atrás, si me fui por las ramas, les pedí por favor, son colegas, digo, interrumpan cuando quieran. Esto me lleva a intentar hablar lentamente, a proponer unas cosas con extrema prudencia, entendiendo que este elogio de una cierta lentitud contradice un poco esa vertiginosidad a la que parecen propulsarnos los tiempos. Y sería como unos modos de resistirse, si ustedes quieren, a unos rasgos de época que no es para nosotros nuevo, hace tiempo que lo venimos formulando de distinta manera, parecen estar expresando o siendo, si ustedes quieren, a ver, es interesante esto para pensarlo en la actualidad. Todos tenemos que usar las mascarillas, digamos, los barbijos, los tapabocas, son una medida de protección. Pero, y por supuesto las adoptamos, y por supuesto nos parece muy pertinente que se hayan tomado todas las medidas necesarias para que no muera más gente que lo que inevitablemente y por azar iba a acontecer, pero no por descuido, ¿verdad? No por una política del descuido. Entonces yo les decía, intentaría, si quieren hasta los invitaría, si tienen ganas, a unas formas de resistirnos a los rasgos de la época, que son como máscaras, por eso había introducido lo de máscaras, máscaras a una pulsión de muerte, que se expresa bajo las figuras de los conformistas, de los arrogantes y de los prepotentes, que construyen una trama de desconfianza que erosiona la posibilidad del lazo social. El lazo social venía bastante así pobre, vapuleado, en las vidas cotidianas, antes de que las vidas cotidianas se nos transformaran en vidas covidianas, que es un pequeño deslizamiento que modificó o que vino a dar cuenta de los modos en que se alteraron todas las habitualidades, abriendo con esa interrupción una posibilidad de pensar.
Ustedes saben, interrumpir y pensar son dos cosas que Hannah Arendt, la filósofa, asociaba. Ella decía, para poder pensar hay que interrumpir la aplicación automática de las reglas para preguntarse sobre su sentido. Bueno, ojalá la interrupción de la época abra a esos interrogantes, preguntarnos sobre los sentidos. Pero digamos, si vamos a discutir conformistas, arrogantes, prepotentes, y ponernos así como esas desconfianzas que erosionan el lazo social, necesitamos quizás adoptar un estilo de pensamiento que incorpore lo que alguna filosofía llamaba un pensée aimante, un pensamiento de amorosidad, hubiera dicho Jean-Luc Nancy o Tiradelis, que significa no un pensamiento del amor, así, tal como lo usamos en la vida cotidiana, sino un pensamiento capaz de dar hospitalidad, de albergar, de recibir toda extranjería. Esto parece una cuestión, nos parece una cuestión muy importante en estos tiempos donde lo que parece predominar es la extensión de una inquietante extranjeridad. Es ahí donde las fronteras se han diluido y donde ya no la pulsión de muerte, sino la muerte posible parece haberse transformado en una acechanza cotidiana, enigmatizando, enigmando y agregaría instituyendo, dado que, como ustedes recordarán, me defino como institucionalista, en el sentido que desde mi perspectiva no hay sociedad sin instituciones. En fin, estas cuestiones, enigmar, enigmatizar, instituir, optar por decir saber y no certeza, sería también una opción por lo que en el psicoanálisis llaman la opción sublimatoria. Ustedes saben, no hay saber sin opción sublimatoria, no hay cultura sin opción sublimatoria, no hay vida en común sin opción sublimatoria. Pero la sublimación pasó por una época de franco descrédito, digamos así, ¿no? Ha habido, y temo que se estén multiplicando, no en nuestro país, estoy hablando más allá de nuestras fronteras, porque entiendo que esto no es una cuestión que se concentra en ningún pasaporte, no en ninguna identidad congelada bajo el nombre de un país. Digamos, temo que estemos asistiendo a un desandamiento, ¿no? a un retroceso de la opción sublimatoria para instalar posiciones fundamentalistas que buscan, recomponer, resituar formas, horrible decirlo, fascistas o totalitarias. Por supuesto es una posición y ustedes podrían perfectamente no coincidir con ellas. Bien, desde esa posición me había propuesto, después de hablar con Gustavo, pasar por estos tres momentos, ¿no? El primer momento, les decía, es un momento que tiene que ver con un pensamiento poético. Yo le agradezco muchísimo a los poetas, y en este caso particularmente a Roberto Juarros, un poeta argentino, la posibilidad que tiene de restituir la metáfora. Yo entiendo que es muy difícil dar cabida, albergar o invitar a los imaginarios motores, ¿no? Que son lo que necesitamos para que no se siga reproduciendo el más de lo mismo, o para que salgamos de la repetición para poder avanzar en la novedad. Yo les agradezco esta posibilidad que ofrecen desde la poesía metafóricamente. Y aprovecho para señalar que las nuevas corrientes de los institucionalistas, y en particular algo sobre lo que quiero volver al final, que es el reposicionamiento de un pensamiento sobre lo grupal, dicen que parte de lo que nos acontece es que hemos perdido las metáforas. No que no se usen las palabras, sino que todo es pasaje al acto. Ellos dicen, algo que hay que poder reposicionar es la metaforización, porque toda metáfora, como toda metábola, es una forma de elaborar, una manera de elucidar y en consecuencia abre un intersticio para poder construir condiciones para vivir con otros y entre otros. Les leo, si me permiten, si me aguantan, una poesía que he leído un par de veces en el último año, porque creo que, aunque Juarros la escribió en el siglo pasado,
yo también soy del siglo pasado, quiero decir, lo digo con un cierto respeto, no, me parece que viene a dar cuenta o expresa para mí algo de lo que quiero compartir con ustedes y que los invito a pensar. Dice Juarros, y antes de decir de compartir la poesía, ustedes saben, algo nos ha pasado en estos tiempos de vida covidiana, que aquello tan esencial para nuestras existencias como el aire se volvió poco confiable. Es por el aire, es en el aire que circula aquello que podría atacarnos, afectarnos y matarnos. Habría que agregar que el aire venía bastante descuidadito con anterioridad al COVID. Es decir, contaminado, podrido, gastado, voy a retomar el concepto de gastado, pero digamos el aire, aquello que necesitamos para vivir, de pronto se transformó en algo que cada vez que tomamos aire nos preguntamos si con ese aire que necesitamos para vivir no estamos incorporando justamente lo que pone en riesgo la existencia. Dice Juarros, hay que inventar respiraciones nuevas. Respiraciones que no solo consuman el aire, sino que además lo enriquezcan y hasta lo liberen de ciertas combinaciones taciturnas. Respiraciones que inhalen además las ondas y los ritmos, la fragancia secreta del tiempo y su disolución entre la bruma. Respiraciones que acompañen a aquel que las respire. Respiraciones hacia adentro del sueño, del amor y la muerte. Y para eso hay que inventar un nuevo aire, unos pulmones más fervientes y un pensamiento que pueda respirarse. Quiero reiterar esta última frase, un pensamiento que pueda respirarse. Concluye Juarros diciendo, y si aún faltará algo, habría que inventar también otras formas más concretas del hombre. Un pensamiento que pueda respirarse, un pensamiento vivificante. Estoy sugiriendo, es una sospecha, pueden disentir, que han circulado, que están circulando, no sé si exactamente pensamientos, frases u opinologías, ¿no? Que vuelven que todo sea poco vivificante, es decir, cuestiones sumamente mortíferas, ¿no? El COVID no inventó la desigualdad, pero el COVID asestó un golpe muy duro a lo que ya venía siendo lo que llamábamos la división de las vidas. Entonces, otro aire, hace falta otro aire. Esa sería la primera invitación, ¿no? Porque la invitación sería, los invito a que veamos si podemos inventar un pensamiento que pueda respirarse como una forma de renovar el aire. No se trata solo de abrir la ventana y dejar que circule, sino de salirse de esa cuestión del tiempo, de decir cualquier cosa de cualquier manera, sin ningún argumento, de manera aplastante, para reconfirmar o profundizar una desigualdad sumamente dolorosa para algunos y para algunas. Con esto quiero decir, no todo el mundo sufre de la desigualdad. Hay una parte del mundo que está muy feliz de que haya desigualdad, porque su aire, digamos, el exceso de aire que tienen, privilegio y prebenda, depende de que otros se queden sin aire, ¿no? Es decir, su acumulación, aquello a lo que lo lleva esa pleonexia desmedida, y por pleonexia entiendan esa especie de así voracidad de poseerlo todo, ¿no? Se construye sobre la base de dejar en la miseria a muchos. Entonces tendríamos acá como dos figuras de los miserables, por decirlo de alguna manera, y por recordar aquella vieja construcción literaria, ¿no? Es decir, aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, que viven en la miseria, y los miserables, que serían no estos que están por debajo de la línea de pobreza, sino los que empujan a las grandes mayorías por debajo de la línea de pobreza, apropiándose de casi la totalidad de los bienes. Bien, esa era la parte, aunque dicho todo lo que dije no podría parecer no muy poética, pero esa era la parte estrictamente poética. Sobre esta parte poética quiero ir a una expresión que proviene de la sociología, retomada por la sociología clínica. En este caso quiero recordar un sociólogo
muy poco frecuentado entre nosotros, vivió y murió en el siglo pasado, vino muchas veces en la Argentina, invitado por Victoria Ocampo, amigo y discutidor de Borges, amante de la literatura del sur, que se llamaba Roger Caillois, un personaje que pensaba los juegos y que tenía sus originalidades, muy discutido en su época y muy discutible aún en la otra, pero resulta que Caillois es retomado por el fundador de la sociología clínica, Eugène Enriquez, para advertir que deberíamos adherir a la invitación de Caillois en el sentido que Caillois señalaba, subrayaba, que las sociedades y las instituciones, las culturas pueden morir, ¿no? Para que no mueran es necesario sostenerlas respirando, por decirlo de alguna manera, retomando la metáfora poética, ¿no? Y que es esta respiración la que, transformando a las instituciones, nos transforma. Caillois tenía una expresión, me parece muy oportuna para este tiempo. Él decía, de lo que se trata es de expulsar el tiempo usado, expulsar el tiempo gastado. Seguramente si nosotros nos detuviéramos, ahora vamos así pasar como sobrevolando esto, ¿no? Seguramente algunos quizás, algunas de las que nos están escuchando, convendrían en que había en algunas situaciones, no en todas, cualquier generalización sería impertinente, ¿no? La sensación de un enorme desgaste en las instituciones. La sensación de que el tiempo ahí se nos había, no sé, cristalizado, momificado, burocratizado, que no, no la gestión necesaria para que las cosas funcionen, sino una cierta ideología gestionaria estaba dejándonos sin respiración. Expulsar el tiempo gastado, ¿no? Una manera de renovar, una manera de volver a dar un nuevo impulso vivificante a las instituciones. Si ustedes detenemos un pequeño minuto y vamos al verbo renovar, que es el verbo que finalmente habíamos elegido con Gustavo, es un verbo que viene a dar cuenta de, a la vez, de la posibilidad de reemplazar lo que se gastó, lo que estaba muy erosionado, como de reiniciar, de reavivar, de rehacer, de reparar y de restituir potenciales virtudes allá lejos en el tiempo, originales. Por supuesto, no estamos invitando acá a reposicionarnos en una falsa nueva normalidad, expresión que nos parece sumamente sospechosa, entre otras cosas, porque incluye el concepto de normalidad, que siempre dio lugar a una división de la vida poco fecunda, por decirlo de alguna manera, y que son lo contrario a la enigmatización, que es la estigmatización. Cuando proponemos enigmatizar, lo hacemos en oposición a la estigmatización. Entonces, renovar es algo que se hace con las cosas, se hace también con nuestro cuerpo se renueva sin cesar, se hace también con esos movimientos, esas instancias o esos ratos donde se saca el cansancio de encima, ¿no? Es decir, unas praxis, unas experiencias que permiten, digamos, sacudirse la pesadez que las rutinas instalan. Por supuesto, ustedes podrían decirme, bueno, en este sentido el COVID plantea una enorme renovación, porque nos tiró a la borda, por la borda, todas las rutinas que teníamos. Sí y no. ¿Qué quiero decir con sí? Digamos, la vida covidiana propició algo que el pensamiento de Rancière sugería, retomando a Jacotot, para las inteligencias. ¿Recuerdan cuando Rancière señalaba que la igualdad de las inteligencias se sostenía en la idea de que todas las inteligencias, por supuesto, eran iguales y que cuando éstas no se expresaban en el plano de igualdad, de lo que se trataba para aquellos que estuvieran más asociados o tentados por la posibilidad emancipatoria era, decía Rancière, forzar a una inteligencia que se ignora a reconocerse, ¿no? Es decir, algo que dice, no, yo
y esto se hacía mediante un gesto de confianza. Yo te confío, yo confío en tu inteligencia, y te insisto, ¿no? Y finalmente, decía Rancière, a fuerza de insistir en la igualdad de las inteligencias, la igualdad de las inteligencias termina manifestándose o produciéndose, como ustedes quieran, ¿no? Es decir, expresión o efecto. Bueno, quizás los tiempos covidianos crearon en algunas instituciones, para algunos grupos de actores y para algunos sujetos, una situación que terminó forzando el que se reconocieran capacidades que no sabíamos que teníamos. No sé si logro ser clara con esto. Es decir, no sabíamos que podíamos ciertas cosas, no sabíamos que disponíamos de cierta creatividad, no sabíamos que el imaginario motor no se había muerto en nosotros. Es decir, que hubo un surgimiento muy importante de cuestiones que salían del orden de la compulsión de repetición para recorrer ese trayecto, ese entre, ya no más y aún no, todavía, pero estoy intentándolo, ¿no? A la vez, podemos decir que esto no se podría universalizar, no es en todo el mundo, para todo el mundo, en todas partes que esto aconteció. En muchas partes hubo como atrincheramientos defensivos, hubo desconciertos, hubo angustias severas, hubo miedos profundos, nuevos miedos sobre los pequeños miedos propios a toda vida, en fin. Lo que estamos diciendo es que se trataría ahora de habilitarnos, no es algo que pueden hacer, porque alguien podría pensar, que alguien nos habilite, que nos digan, están ya habilitados a desplegar su imaginario motor, como si nos dijeran, no alcanza con que nos habiliten, ¿se entiende? Es algo que si uno no lo hace, no acontece. Es como si yo les digo, los emancipo. Eso jurídicamente funcionará para un grupo etario, para un sujeto en particular, pero eso no es emancipación. La emancipación implica algo por lo que uno pelea, algo que uno construye. Uno, no estoy hablando a nivel de individuos, estoy hablando a nivel de grupalidades y estoy hablando a nivel de instituciones. En consecuencia, estaríamos ahí preguntándonos si sería posible renovar las instituciones partiendo del principio de que no podríamos vivir juntos sin ellas, pero advirtiendo también que ellas tienen un poder vivificante, pero podrían tener y ejercer un poder altamente mortificante, mortificador y mortífero. ¿Sería posible renovar el aire de las instituciones? Alguien podría decir, perfecto, ahora viene la lista de cosas para hacer, ¿no? Y yo solo tengo que adoptar el inventario. No, carezco, pueden apagar la máquina, irse, no tenemos ese inventario de prescripciones. Tenemos más vale algunas hipótesis, ¿no? Porque en estos tiempos, para llegar a la novedad, también hay que poder ser un buen heredero. ¿Qué quiere decir ser un buen heredero? Quiere decir no creerse que nosotros inauguramos todo, que nunca hubo nadie antes, que nunca nadie pensó nada antes, que no hubo un miserable concepto que nos produjera un efecto emancipador, ¿no? Es decir, no, el COVID ha terminado con muchas vidas, pero simbólicamente, en el orden de las filiaciones simbólicas, a menos que nosotros querramos desenlazarnos de los árboles filiatorios de las filiaciones simbólicas, no estamos huérfanos. Ahora bien, declararse herederos no significa declararse repetidores, ¿no? Esa forma siniestra de los discípulos que antiguamente eran calificados por su capacidad de decir tal cual lo mismo que el maestro. No estoy hablando del maestro de escuela, estoy hablando de aquel que se ponía en la posición de saber, nos decía, ¿no? Entonces, ¿a qué podríamos prestar atención? ¿Qué podríamos ver? ¿Qué podríamos intentar mirar, escuchar, percibir? Y cuando digo mirar, escuchar, percibir, digo porque son tiempos donde necesitamos renovar los fundamentos, ¿no? Esto es una expresión que el psicoanalista Laplanche dice, se trata de crear nuevos fundamentos, y aclara, no barriendo los viejos, sino otorgando a los sedimentos otros sentidos que nos permitan elaborar otras cosas y elucidar de otro modo. Nuevos fundamentos, ¿no? Salimos, que quede claro, salimos de todo orden reproductor y nos diferenciamos de cualquier nostalgia que quiera reposicionar un orden que no nos hacía felices, convengamos, digamos, sinceremos
había en materia educativa y en materia de educación escolar muchas cosas que no nos desayunamos con el COVID. Había cosas dolorosas que queríamos modificar. Había cosas que nos molestaban, el encorsetamiento de ciertos formatos escolares, unas formas estereotipadas de ciertas relaciones pedagógicas, una relación con los contenidos que desestimaba la relación de saber. Esto no es un efecto del COVID. Y antes ya queríamos modificar unas cosas, ya queríamos que hubiera algo distinto, ¿no? Salirnos de la repetición para aportar algo de novedad. Pero quiero decir, no una novedad grandilocuente, ¿no? Sino la posibilidad de la novedad que aporta una pregunta, que insiste, que persevera. ¿Pero por qué pasa lo que pasa? Podría pasar de otro modo, ¿no? Y finalmente, como bien recordaremos, homenajeando a Castoriadis, las instituciones somos nosotros. Quiere decir que de alguna manera depende de nosotros que esto acontezca. No está, digamos, tenemos la costumbre de patear afuera, ¿no? Es decir, si alguien afuera no decide renovar, parece que no podríamos renovarnos. Vamos a discutir esa cuestión. Podríamos renovarnos si decidiéramos, ¿no?, que este aire institucional está viciado, que esto que tenemos acá no nos permite respirar con ganas y que podemos poner a andar, darle una renovación a conceptos, adjudicándoles nuevos significados. Solamente unas palabras para poder empezar a dar tiempo al intercambio. Gustavo, ¿te parece? Así. Hago unas palabras, voy al último punto y abrimos al debate. A ver, digamos, una palabra que me parece importante recuperar, ya lo había mencionado al principio, es lo grupal. No amuchar, no juntar alrededor de una consigna y ver, no, digo grupo. El grupo es un personaje conceptual y es un personaje institucional. Va más allá de la cuestión de sentar a unos o hacerlos en ronda o hacerlos mover junto a otros. Implica pensar unas relaciones, toda relación se constituye en un entramado, en una trenza de lazos, ¿no? Es decir, en una trenza de funciones, ¿no? Las relaciones son una cosa, digamos, los lazos son otra. Son más, si ustedes quieren, más básicos en el sentido de más profundos y en el sentido de más originarios. Entonces digo, deberíamos volver a pensar qué pasaba con aquello de los grupos, que no era solamente asegurar unas proximidades físicas, tanto más que ahora lo que podemos intentar proporcionar es una proximidad subjetiva, no una proximidad física. Es decir, ¿cómo hacer para garantizar que la distancia no es leída, no es interpretada por abandono, descuido o desinterés? ¿Cómo decir que se está cerca estando tan lejos? Otra de las palabras que quisiera recuperar es la de intersticio. Ustedes saben, una institución vive, late en sus intersticios. Y han pasado muchas cosas en los intersticios de las instituciones y seguirán pasando a menos que se los taponen. El intersticio es, para algunos grupalistas y para algunos institucionalistas, el lugar de la renovación, el lugar de la posibilidad, el lugar de la novedad. Podríamos decir una restitución difícil, porque la desconfianza ha ganado infinito terreno, una restitución, porque la desconfianza ha ganado terreno, la restitución de esa apuesta acerca de la cual hablaba Laurence Cornu, a quien le agradecemos tanto que haya compartido con nosotros, que haya instalado entre nosotros el sentido profundo de la confianza en las relaciones pedagógicas. Me detengo acá, ustedes saben que Laurence falleció hace un mes, es un dolor inmenso para nosotros, y quiero así también rendirle un homenaje. Restituir la apuesta, animarse a la apuesta, correr el riesgo de la apuesta. Si uno toma el trabajo sobre el riesgo de una psicoanalista filósofa como Andrew Furmantel dice, no, todo el mundo dice el riesgo de muerte, dice, pero nos vamos a morir todos, eso no es un riesgo, ¿no? Eso forma parte de lo efímero de la vida.
La cuestión está asumir el riesgo de estar viviendo, de estar vivos, ¿no? Y en consecuencia de no transformarnos en unos resignados, sometidos, dejando de lado, digamos, dejando de lado lo que en educación, que pone en gesto la transmisión, para nosotros, para alguno de nosotros, constituye, ¿no? Es decir, esa necesidad de encontrar cauces posibles para el deseo de saber, que es un deseo, digámoslo así, errático, raro, no constante, que no responde a la voluntad, que no es pedagogizable y que no es didaquizable. Bien, dicho todo esto, ustedes comprenderán la dificultad de crear grupalmente, digamos así, esto que tiene que ver con que el otro tenga ganas de explorar lo inexplorado, como diría Pierre Legendre. Podríamos agregar muchas cosas, quiero puntuar solo dos. Una es la necesidad de restituir todos los holding. Ustedes saben, el concepto de holding es un concepto winnicottiano que alude a la capacidad de sostener. Una institución es lo que hace holding, es lo que tiene y sostiene a los que tienen y sostienen, ¿no? Cuando uno piensa en las infancias, cuando uno piensa en lo intergeneracional, hace falta que algo acompañe y sostenga a aquellos que tienen que sostener al otro para que se ponga de pie. Y por supuesto, esto implica prácticas de hospitalidad ya mencionadas. Implica acompañar, tender la mano, renovar los gestos de anfitrionaje y dar lugar, y con esto quizás vaya como cerrando para abrir al intercambio, dar lugar a la posibilidad de renovar en la época de los aparatos, como la define Deot, ¿no? Y por aparatos acá habría que distinguir los dispositivos institucionales del aparataje, aparatos a los que estamos infinitamente agradecidos, nos vemos gracias a estos aparatos, pero acerca de los cuales también deberíamos estar advertidos que si los reificamos, si los idealizamos, permítanme decirlo muy poco académicamente, estamos francamente fritos. Reposicionar, reanudar o renovar con la posibilidad soñante, por decirlo de alguna manera, no se crean que es una cuestión de los psicoanalistas, y no se trata de pensar los sueños como se pensaba antiguamente, como predictores de un futuro, ¿no? Si era el sueño el que venía a decir, ¿no? No. Digo, el sueño como instancia de elaboración y de tramitación de la vida diurna, ¿no? Y como instancia de tramitación y elaboración de la vida social. Un sociólogo extraordinario, un sociólogo contemporáneo, quizás uno de los más grandes de la sociología, que es Bernard Lahire, ¿no? Ha trabajado sobre la interpretación social de los sueños, ¿no? Yo simplemente quiero marcar un par de cosas a partir de una pregunta. ¿Qué pasó con los sueños durante la vida covidiana? Sueños, digamos, ¿qué pasó con esos sueños en noches interrumpidas por la angustia? En lugares acosados por la tenaza de la endogamia amenazante, ¿no? Por un exceso de cercanía, ¿no? Las ciertas distancias son terribles, ciertos excesos de cercanía, como ustedes bien saben, no son necesariamente benéficos, ¿no? Como dicen algunos filósofos, no psicoanalistas, de un exceso de familia también se muere. ¿Qué pasó con los sueños? ¿No? ¿Qué se soñó? ¿Qué se interrumpió como sueño? ¿Qué sueños sociales se vieron totalmente alterados, dejados de lado, puestos entre paréntesis? ¿Qué inhibición a la posición soñante de las sociedades y de los sujetos se produjo en épocas de pandemia? Los sueños siempre recordaban lo pendiente, reacomodaban los sentidos, daban lugar a nuevas interpretaciones para comprender algo y también facilitaban la tramitación de los duelos. Hay muchos duelos a tramitar. Sería buenísimo que pudiéramos volver a soñar, pero también sería buenísimo que pudiéramos recordar lo pendiente, que pudiéramos reacomodar sentidos y abrir a nuevas interpretaciones. Voy aquí a un psicoanalista que hace tiempo ya, hacía mucho que no frecuentaba, quizás la gente de Tierra del Fuego recuerde que, porque alguna vez quizás lo haya mencionado,
Se llama Allione, Claude Allione. Y les voy a leer un pequeño texto de Allione que utiliza la metáfora. Es un institucionalista, es decir, está hablando de las instituciones, aunque su entrada es oblicua, ¿no? La entrada oblicua es la entrada de la metáfora, es la entrada de la interpretación, es la entrada, es el camino, es el sendero que permite el pasaje de lo pulsional a lo sublimatorio. Dice Allione, en todos los países del mundo, cuando los que trabajan con las vides van criando a su vino en un barril, la porosidad de la madera que constituye de las paredes de ese barril deja que se escape, que se evapore una parte del líquido en una proporción que no habría que despreciar. Se llama, los que tienen vides y viñedos y hacen vino, llaman a esta evaporación la parte de los ángeles. Día tras día, el campesino compensa esta parte de los ángeles agregando un poco de vino. La mayor parte de los grandes vinos crecen en estas condiciones. Punto de la metáfora. Una institución de cuidados, médico-social o de educación es un ser vivo, casi como el vino. Y aquí los ángeles para las instituciones son los sueños. Si las instituciones dejan de lado esta parte del sueño, esta parte ofrecida al sueño, ellas se desinflan, se encierran y dejan de producir aquello que esperábamos de ellas. Para vivir, una institución necesita esta parte del sueño, que parece al principio ser una pérdida, porque hay algo que se evapora, hay algo que no se sabe dónde fue a parar. Pero esta pérdida es indispensable para asegurar la estructura de lo que va a venir. Esta pérdida finalmente es una ganancia. Saber perder. ¿Qué tendríamos que perder? Habitualidades que no habría que reponer, pensamientos todos hechos que no deberíamos retomar sin someterlos al pensamiento crítico. ¿Qué deberíamos perder? Esa tentación de adherir, ¿no?, a cualquier frase hecha sin preguntarnos acerca de su sentido y sobre todo de sus efectos. ¿Qué deberíamos perder? Esa manera de fortificar ciertos paradigmas, olvidando que los paradigmas están hechos para ser modificados, renovados, cambiados y transformados. En fin, algunas cosas deberíamos perder. Voy a cerrar con esto de lo que habría que perder, lo que es curioso cuando uno invita a renovar. Pero parece que para renovar hay que saber dejar. Como para poder construir ciertos lazos hay que poder desenlazarse de otras cosas. Dice Juan Ros, hay mensajes cuyo destino es la pérdida. Palabras anteriores o posteriores a su destinatario. Imágenes que saltan del otro lado de la visión, signos que apuntan más arriba o más abajo de su blanco, señales sin código, mensajes envueltos en otros mensajes, gestos que chocan contra la pared, un perfume que retrocede sin volver a encontrar su origen, una música que se vuelca sobre sí misma, como un caracol definitivamente abandonado. Pero toda pérdida es el pretexto de un hallazgo. Los mensajes perdidos inventan siempre a quien debe encontrarlos. Muchas gracias. Estimados, perdón, estuve muy larga. Disculpen. Graciela, un placer escucharte, de verdad. Y no solo lo digo yo, lo están diciendo, ¿sí?, muchos y muchas colegas a través de Facebook. Sin duda nos trajiste un aire nuevo, ¿no?, para poder pensar esta tarde. Una de las colegas en el Facebook hace un ratito, cuando empezaste, puso, creo que una definición que para mí
Digo, fue, nada, no se podría haber dicho mejor, ¿sí? Empezaste a hablar y a los 5 o 10 minutos puso una tarde para pensar, ¿sí? Y es de esas literalidades también necesarias, ¿no? Una tarde para pensar. Y, a ver, hay muchísimos comentarios, ¿sí? Hay muchísimos comentarios, entre ellos hay una pregunta de una colega que planteaba, cuando vos fuiste hablando de los lazos, ¿sí? Y que también fuiste hablando de esa ruptura de lazos, ¿sí? Que ya estaba en la previa a la pandemia, que digo, se iban desgastando esos lazos. Y esta colega preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacemos para pensar esto, ¿sí? En torno de la escuela, ¿no? Y que la mirada no sea de pesimismo, que no sea, digo, el hecho de poder pensar sobre los lazos como una ruptura frente a la cual no se puede, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos desde la escuela esta cuestión? Eh, por otra parte, digo, te digo como algunas cosas y vos después tomarás lo que quieras como quieras y irás ahí elaborando. Eh, la restitución, ¿sí? De desafíos esperanzadores para poder conectarnos, ¿sí? Por ahí hay quien acá comparte a través de la solidaridad, y yo agrego la solidaridad como una categoría política, como un imperativo ético, ¿no? Digo, una solidaridad que va más allá que de la mera caridad, ¿no? Eh, y algo que a mí sí me quedaba dando vueltas, y digo, después hacemos otra ronda, ¿sí? Eh, tiene que ver con lo institucional. Y me lo quedé pensando desde el momento en que fuimos hablando el título de Renovar el aire, renovar el tiempo. Y bueno, fundamentalmente también en base a lo que vos fuiste diciendo ahora. Que si uno piensa en términos históricos, desde que la escuela es escuela, ¿sí? Prácticamente, las categorías espacio y tiempo, ¿sí? Fueron quienes le dieron forma, quienes sostuvieron, quienes soportaron, ¿sí? Por usar estos términos que vos venías recién planteándonos, la estructura escolar, ¿no? Y fueron las que se pusieron, como vos bien dijiste, de alguna manera en entredicho, ¿sí? Con la pandemia. Y por ahí la reflexión es, bueno, ¿cómo pensar entonces en términos, ¿sí? De una perspectiva institucional, lo que viene en esas categorías espacio y tiempo colectivamente, ¿sí? En la construcción colectiva. Bueno, te dejo esto y después pasamos a otras cosas. Pongamos sonido. Ahora sí, te estaba agradeciendo esa síntesis y también tus aportes, ¿no? Creo que introducir el concepto de solidaridad es fundamental en estos tiempos, lo que implica como superar de alguna manera, a ver, ustedes disculpen si estoy engalletada, pero les voy a decir, eh, cuando uno piensa los mitos de la historia de la hominización, entre esas cosas cuya empiria nadie va a decir cuándo pasó, en qué territorio, a qué hora, qué día, en qué idioma lo dijeron, pero estaba esa historieta de Abel y Caín, ¿se acuerdan? Que decía que
la fraternidad, no tan mentada como valor, virtud y cosa natural, bueno, de natural no tenía nada. Quiero decir con esto que en ciertas, en lo familiar, no las familias, que también hay familias de todo tipo, pero lo familiar no alberga necesariamente la condensación de las virtudes ni es la llave de ningún paraíso. Para que la fraternidad despliegue su potencial, es necesario que se transforme en fraternidad política, es decir, extraerla del orden de lo familiar y pasarla al plano de lo político, que es una cosa totalmente distinta, porque no es, digamos, en los lazos de sangre es un bodrio, ¿no? En los lazos políticos no es nada fácil, entre otras cosas porque hay que renunciar a algunas cosas, es decir, la vida en común conlleva algunas renuncias. No se puede todo de cualquier manera llevándose puesto a todo el mundo. Y no todo el mundo está dispuesto a renunciar. Las instituciones también necesitan algunas renuncias. La cuestión que se plantea es, no tengo que renunciar a aquello que si renuncio a eso, digamos, no podría ni mirarme, ni llamarme, ni mirarme en el espejo. No sé si es... Así que me parece que la solidaridad vinculada a la idea de justicia social, ¿no? Son, como diría Alain Supiot, ideas fuertes, ¿no? Pero la fuerza de esa idea, el potencial de esas ideas, convengamos que justamente por su potencial ha sido objeto de todo ataque. Esto, ¿en qué nos afecta? Y quiero llegar a la cuestión de la escuela, porque, a ver, cuando nosotros hablamos de que los lazos sociales andaban así deshilachados, temblequeando, sueltos, con poca capacidad de sostener, no habría que desmerecer el hecho que a la erosión de los lazos sociales se corresponde una modificación en desmedro de la relación con el saber. Es decir, el estatuto de los lazos sociales afecta, ¿no?, la posición del sujeto como sujeto deseoso, deseante de saber. Se pudre el lazo social, la relación con el saber se va a ver afectada. Por eso no da lo mismo cuidar a los otros. Cuidar a los otros no es solamente una cuestión que corresponde, sino que agrega esta cuestión, cuidar a los otros conlleva la posibilidad, el efecto de estar cuidando unas relaciones de los otros con los saberes, sin las cuales los sujetos no seríamos los sujetos, los humanos no seríamos los humanos, porque esa es nuestra característica, somos sujetos de la palabra, somos sujetos que organizan los saberes y somos sujetos que los transmiten, creando instituciones, ¿no? Entonces ustedes ven que todo esto... Ahora, digamos, por ahí lo que para mí es un desafío esperanzador, a otro le parece, diciendo, ¿y esto le parece esperanzador? Pero yo les voy a decir, yo parto del principio que en tantos sujetos, nosotros somos todos, sujetos surcidos. Quiere decir, sujetos que hemos pasado por distintos golpes, por distintas heridas, ¿no? Desde ese primer especie de surcido que es el anudamiento del cordón umbilical, ¿no?, hasta esas heridas que producen miradas de desprecio, miradas humillantes, miradas que nos causan vergüenza, palabras que nos resultan hirientes, sin hablar de los golpes reales o de esas cosas que por ahí sobre los cuerpos directos intervino de otra manera. Cuando nosotros intentamos poner palabras para los oficios del lazo, decimos, y lo voy a decir así, y a mucha honra, por lo que voy a decir, ¿no?, nosotros creemos que son oficios, que nosotros ejercemos oficios de surcidores, oficios de remendones, somos laburantes del surcido. Venimos a hacer posible que se junte lo que estaba separado, que se ligue una orilla con otra, ¿no? Y es un arte casi olvidado el del surcido, pero ninguno de nosotros se sostendría en pie si algunos otros no hubieran con nosotros en momentos traumáticos hecho lo necesario para que nuestras heridas no quedaran abiertas. Y esto quiere decir pequeñas heridas o grandes heridas, no hay que pensar el desastre, porque a veces una palabra, y ustedes todas ustedes lo saben, una palabra a veces es peor que si nos hubieran clavado un puñal, abre una herida inconmensurable de un dolor terrible. Entonces para mí,
asumirme. Yo me defino como educadora, Eugenia me presentó así, a pedido mío, yo soy una educadora, laburo de transmitir cosas, me encanta volver disponible las herencias, deseo que las reinventen, porque las herencias no es lo que alguien vuelve disponible, sino lo que el otro hace con lo que se volvió disponible, ¿no? Pero no podría hacerlo si alguien no lo volvió disponible. Entonces, en estos tiempos de robotización, es decir, en el reino de los aparatos más duros, de los aparatos desalmados, robotización, inteligencia artificial, formas del transhumanismo que llevan a suponer que podemos prescindir del cuerpo biológico, volver a recuperar, digamos, ese sentido a nivel de la percepción. Estoy pensando en una filosofía de la percepción, ¿no? El mirar, el ver, el tocar, el surgir, ¿no? Para mí tienen un componente de un desafío esperanzador, si todos nos pusiéramos a reparar. Si todos tuviéramos momentos, instantes, intentos de pensamiento de amorosidad para con toda extranjería. Si pudiéramos recibir con amorosidad el pensamiento de otro, sin sacar inmediatamente todas las uvas, a ver, y sin necesidad de ponernos de acuerdo. Solo de decir que es en esa heterogeneidad que el mundo común de lo heterogéneo tendría quizás una chance, ¿no? Y digo, el mundo común de lo heterogéneo recuperando unas expresiones de Jean-Luc Nancy. En consecuencia, digo, yo creo que nosotros podemos muchas cosas, justamente, como bien lo señalaba Gustavo, en las alteraciones de aquello que encorsetamos de tiempo y espacio. Hemos tenido confinada la cabeza, que es mucho peor que estar confinado guardando casa, como antes cuando éramos chicos se guardaba cama cuando nos agarraba el sarampión. ¿Se acuerdan? El sarampión dice, ¿qué te casa? Y guardar cama, ¿no? Bueno, ahora tuvimos que guardar casa, todos guardando casa, guardados, ¿no? A ver, el problema no es solamente la diversidad de casas, que no todas daban la posibilidad de alojar lo que había que guardar para cuidar, ¿no? Sino que se nos confine el seso, que se nos confinen las ideas, que nos quedemos bloqueados. No hay nada más que nosotros mismos que puede inhibirnos el pensar. Y si ha habido a lo largo de la historia de la humanización movimientos que han producido condiciones momentáneas, transitorias, efímeras, frágiles para que podamos vivir juntos, es simplemente porque algunos sujetos no han cesado de intentarlo, ¿no? Hay un filósofo, Etienne Tassin, un gran amigo que falleció hace no mucho, él decía, bueno, todo lo que los hombres, recuperaba Merleau-Ponty, ¿no? Otro filósofo. Él decía, todo lo que los hombres emprendemos para resolver la vida en común y que generalmente lleva el nombre de política, fracasa. Inevitablemente, decían. Pero, decía, eso no es como si, decía Merleau-Ponty, sobre la posibilidad de lo común pesara una maldición. Como si, no es que pese una maldición, ¿no? Como si. Pero decía Etienne, ahora, esto no ha impedido a que a lo largo de la historia, todas las mañanas, muchas mujeres y muchos hombres se hayan levantado intentando discutir el sometimiento, ¿no? Entonces, para mí eso es un desafío de lo más esperanzador. Si discutiéramos el sometimiento, si nos habilitáramos a pequeños intentos, si dejáramos de lado los censores en el sentido de los censuradores, ¿no? Si nos apartáramos de los algoritmos para recordar que somos sujetos de la palabra, digo, podríamos poner los dispositivos a nuestra disposición y no estar a disposición de los aparatos, por lo general mercantilizados. Bueno, eso es lo que se me ocurre, pero entiendo que alguno... Dale, por favor. No, digamos, pensaba, digo, la verdad que tenés una genial habilidad para poner en superficie el pensamiento y la emoción, y eso no es algo que puede hacerlo mucha gente. Y nos pasa a los 4 que estamos acá, pero seguramente les pasa a los cientos y cientos que están también del otro lado. Y la verdad es que aprovechando lo que venís planteando y que nos ayudás a sentir y pensar al mismo tiempo,
una duda, porque si algo estuvo vacío en estos tiempos fue la sala de maestros y la sala de profes, que es un lugar que late muy fuerte y muy en particular en las escuelas. Ahora estamos retornando a la presencialidad. Entonces, un lugar en el que a veces, a propósito de sacar el aire, poner el aire, cambiar el aire, y la sala de profes tiene mucho que ver con eso, quizás que al mismo tiempo que se está volviendo a las salas de profes en las escuelas, y tomando en cuenta todo lo que venís diciendo, en todo caso, aprovechar una reflexión tuya sobre estos cambios de aire y la sala de profe en la escuela como un lugar estratégico, como un lugar para pensar sobre el que decir algunas cosas. Bárbara, yo comparto plenamente lo que estás diciendo, que creo que por otro lado reanuda con lo que veníamos de empezar las instituciones en clave de tiempo, espacios, relaciones y lo que se vuelve disponible, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo vamos a habitar ese espacio. No alcanzaría con asistir, así como yo, no sé, digo, bueno, a ver, que nos juntemos. ¿Y hay grupo o no hay grupo? Y podemos estar todos juntos y no haber grupo, ¿no? Entonces, podemos estar todos juntos en una sala y que no pase nada, ¿no? Entonces, yo agregaría que, compartiendo que ahí habría un espacio y un tiempo, ¿no? Y diciendo también, no deberíamos contentarnos con ese tiempo, y no estoy diciendo hay que pedir más tiempo, sino estoy diciendo hay que hacerse en la propia cabeza un tiempo, hay que encontrar un tiempo donde no lo tenemos, ¿no? Me parece que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahí para que algo distinto acontezca? Porque yo temo que la situación en la que estamos, muchas veces acorralados por las angustias, por las prisas, ¿no? por las precariedades, ¿no? Lleve a una desesperada búsqueda de restitución de lo anterior. Lo anterior que ya no lo soportábamos. Es decir, de pronto hay que volverlo a poner. A ver, si no lo queríamos, ¿no? Ahora, me parece que ahí se trata de ver entre algunos, vuelvo a decir, la institución no es un bloque monolítico, la institución no es homogénea. Hay unos y unos, unas y unos, hay diferencias, a veces hay desigualdad, pero digo, la cuestión es qué es lo que vamos a intentar, y sostengo la palabra intento, no estoy diciendo prescribir, intentar, ¿no? Volver pensable. Y en consecuencia, bueno, habrá que recuperar, renovar, reanudar dispositivos de palabra que se propongan explícitamente y que implícitamente estemos de acuerdo con esta, que no sea una expresión solo de lo políticamente correcto. Abunda la frase de lo políticamente correcto, vamos a morir bajo la frase de lo políticamente correcto, ¿no? Que de verdad nos propongamos elucidar algo y elaborar algo. Esos son dispositivos de palabra, dispositivos de intercambio y holding horizontal. No quiero decir que no hay que reclamar, pedir el holding vertical que corresponde que se pida. Digo, no alcanza con ese holding, si no hacemos si no entre pares, entre colegas, no nos volvemos disponibles para recibirnos entre nosotros, para alojar nuestras extranjeridades y para aventurarnos en lo misterioso, preservando lo enigmático, ¿no? Entonces, pero comparto con vos que, bueno, hay ahí, en esas salas, ¿no? Unas cosas, un potencial extraordinario. Y vuelvo a decir, vuelvo a recordar lo que señalaba al principio, pasaron muchas cosas, aún sin esas salas extraordinarias, extraordinarias. Hubo gente que no sé, logró inventar, crear, renovar. Bueno, se trataría básicamente, así como hay cosas que hay que perder, de que eso no se nos diluya, ¿no? Y ese podría ser algo del arte, de los oficios de lo institucional, ¿no? No hay que perderlo. ¿Cómo? Graciela. Ahora me parece que sí me vas a escuchar bien. Bueno, Graciela, tenemos muchos saludos, reflexiones, la verdad es que son muchísimos, así que vamos a seleccionar algunos como para directamente leértelos, porque bueno, todas cosas muy lindas y me parece importante, por ejemplo, rescatar
mensaje de Lilian Urán, que dice: enigmatizar podría entenderse como problematizar situaciones naturalizadas desde la propia fragilidad, a sabiendas de que no existen recetas como soluciones indicadas, teniendo como certeza posible la incertidumbre. Entiendo que el modo sería de manera colectiva siempre. ¿Será por ahí por donde ir? Y agrego a mi pregunta, el modo crítico, la reflexión para ir accionando. No sé si esperás que haga un comentario por cada comentario, pero en todo caso le agradezco a Lilian y por supuesto comparto con ella esa posición plenamente. No hay un único camino, no hay un único modo, pero el que ella sugiere es un buen sendero. Leo un par más. La verdad es que hay muchísimos y queremos también hacer visibles a todos los profes y las profes que nos están escuchando y siguiendo por las redes. Bueno, Daniela Pérez Ladaga dice: la pandemia ocasionó una interrupción forzada y ahora la vuelta a la presencialidad se da con las mismas reglas de la prepandemia en muchas instituciones escolares y se ha perdido la posibilidad de resignificar las prácticas educativas. Y lo triste y frustrante es que cuando se plantean cuestionamientos, la respuesta en muchos casos es: así lo marca la normativa, así se hizo siempre, así, estas cuestiones de las que hablabas hace un rato, ¿no es cierto? Elizabeth Alba suma esto y dice: renovar el aire, abrir las instituciones, ventilarlas, reflexionar, sacar el tiempo gastado, renunciando a algunas certezas, como decías, en la búsqueda de nuevos saberes institucionales. Es el momento de reinstituir. No nos cabe la responsabilidad política de la oportunidad. Sobre ese último comentario, lo que no significa desconocer el aporte de la colega que mencionabas antes, ¿no? Es decir, Enríquez dice: lo más urgente es inventar instituciones, ¿no? Y quiero decirles así desde el lugar de institucionalista que inventar instituciones no significa volverse un fundamentalista de una forma organizacional de una institución. Inventar instituciones justamente implica renunciar al fundamentalismo. Yo soy educadora, creo en las instituciones, las necesitamos y creo que sin transmisión no hay sociedad. Ahora, volverme fundamentalista de un modo organizacional, por mi parte, olvídenlo. No, simplemente, Graciela, digo, volver a decir lo que decían recién Eugenia respecto de, bueno, vos lo vas a poder ver, digo, en las redes, respecto del agradecimiento de todos y todas quienes están escuchándote, todas palabras de reconocimiento profundo, digamos, a lo que nos estás planteando, pero también tiene que ver con una trayectoria, no solamente con una conferencia, ¿no? Entonces, desde ese lugar, digamos, nosotros, en este caso, digo, quienes estamos acá también, en nombre del Ministerio de Educación, en nombre de nuestra ministra, ¿sí? Analía Cubino, que no está en este momento, sé que se conocen, digo, no está en este momento porque está viajando de Ushuaia hacia acá, pero en nombre también de Analía, un gracias enorme. El desafío de seguir cuidando a la metáfora, el desafío de que también en la escuela haya más poesía, pero no poesía para repetir, sino poesía que nos permita soñar, ¿no? Digo, no para recitarla, sino para poder recuperar los sueños. Cuando vos hablabas de los sueños, siempre me viene a mí un texto que uso mucho también para dar clase, que es esa famosa conferencia que dio Silvia Blechmar en, creo que el 2004, ¿no? Y que habla de que los pibes y las pibas no van a la escuela para sobrevivir, no van a la porque nadie, digo, puede estar contento haciendo cosas para sobrevivir,
y que la escuela tiene que convertirse o debería ser un lugar de construcción de sueños, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, en otras palabras, digo, también en palabras de Juarro, con las respiraciones nuevas vos nos trajiste hoy. Así que, nada, profundo agradecimiento, un placer, y seguramente, digo, porque apostamos siempre a eso, esta conferencia va a empezar a circular, y eso nos alegra. Que tu palabra se escuche en los institutos, en las escuelas, que nos va a ayudar a renovar el aire, sin duda, sin duda. Una admiración profunda, en serio. Bueno, la agradecida soy yo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad, mi cariño a la ministra y a todos ustedes y a todos los que están repartidos por distintos lugares. Un abrazo solidario. Cariños. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por todo. Yo los invito a todos los que nos están escuchando, y a vos también, por supuesto, a seguir en este último tramo del 4º Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur. En el chat de Facebook hemos pegado los links de las últimas 6 mesas que comienzan a partir de las 4 de la tarde, para escuchar las ponencias de todos los y las colegas de todo el país y de nuestros vecinos, de los países del resto de Latinoamérica. Así que, bueno, te agradecemos profundamente este lujo que hemos tenido de tenerte en el Congreso, invitarte a Tierra del Fuego cuantas veces quieras venir. No lo digas 2 veces, porque apenas se puede. Dale, gracias de nuevo. Muchas gracias a todos, mi cariño.